del seno de X, que también es una integral inmediata, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a la tabla, vamos a la fórmula de la integral del seno del seno de X. ¿Sí? Recuerden que acá habíamos dicho que le faltaba la X al argumento de la función. Y esta integral es igual a menos coseno de X. ¿Sí? Entonces tengo menos coseno de X. Esto yo lo voy a evaluar en el 2pi y en el 0 por barro. ¿Sí? Hago lo mismo, entonces calculo la imagen de esta función primitiva en el 2pi, es decir, menos coseno de 2pi. Esto que tengo acá es la imagen, ¿sí?, del extremo superior de esta función. Este menos que yo tengo acá es por la regla de Barrow. ¿Sí? Y lo que voy a tener acá va a ser la imagen de esta función en el 0. Menos coseno de 0. A lo que voy con esto es que tengan cuidado con los signos negativos. ¿Sí? Con los signos menos. Este signo menos, o sea, esta función tiene un menos en su definición, ¿no es cierto? Pero tenemos otro menos que es de la regla de Barrow. ¿Estamos? Lo mismo cuando resolvamos esto o cuando tengamos algo negativo acá, como pasó en el anterior, acá teníamos un número negativo que con este menos me queda más. Si yo hubiera puesto menos acá, me hubiera olvidado de este menos, hubiera puesto 142 sobre 7 menos 142 sobre 7, me hubiera quedado 0. Y, a ver, no va a tener sentido que el área de esta función sea 0. ¿No es cierto? Porque esta función va a ser una función que está por encima del eje X. Si la grafican, se van a dar cuenta que sí. Y entre el menos 2 y 2 vamos a tener un área. O sea, no me puede dar 0 esto. ¿Sí? Entonces, encuentren el sentido también ustedes a lo que les va a dar acá. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, ¿cuánto es el coseno de 2pi? Menos. En radianes. Ah, A ver si... Recordemos que esto lo vamos a hacer por el círculo trigonométrico. menos. Menos 1 también, ¿Sí? la profe. Bien, a ver. ¿Se acuerdan que coseno está, lo podemos interpretar con el eje X, ¿sí? O sea, tenemos un ángulo. Esto se corresponde con el coseno, lo que está sobre el eje X. Entonces, el 2pi, ¿cuánto va a ser? Voy a tener, esto vale 1 acá, menos 1 acá y menos 1 acá. Entonces, yo tengo media vuelta, esto es pi, Estaría en el segundo cuadrante. pero si yo tengo media vuelta, tengo pi. Y si tengo otra media vuelta más, tengo acá 2pi. O sea que vuelvo, mi angulito estaría por acá, mi argumento estaría por acá, sobre justamente el eje X. O sea, el coseno de 2pi vale 1. Pero con el menos que yo tengo acá, voy a tener el menos 1 que me dijeron ustedes. ¿Cuál va a ser el coseno de 0? Es como que tengo un angulito 0, o sea que va a estar también sobre el eje X, o sea que esto vale 1 también. ¿Y por qué acá me da 0? Cero sobre 2pi. A ver, vamos a graficar esto. Porque creo que
Ya sé lo que pasa acá, porque ¿se acuerdan cómo es la función seno? Es una función trigonométrica, ¿no? Es una función periódica, lo que quise decir. Entonces, si cambiamos acá, a ver si me acuerdo cómo era esto. Siempre. Gx. Bien. Esta es nuestra función seno, ¿sí? En pi vale 0, en 2pi vale 0 también, ¿vieron? Bueno, la función coseno fue lo que nosotros resolvimos recién. Vemos que el área bajo la curva, en este intervalo entre 0 y 2pi, ¿qué va a pasar? Voy a tener esta área, que está por encima del eje X, y esta área, que está por debajo del eje X. ¿Qué pasa si yo sumo? En realidad, si yo, esta área como que nos quedaría positiva y esta va a ser negativa por estar por debajo del eje X, ¿no es cierto? ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con estas dos áreas? Estas dos áreas son iguales. Entonces, si yo tengo esta misma área que es positiva y esta negativa, si yo la sumo, así con sus signos, me va a quedar igual a 0. ¿Qué es lo que me pasó acá? ¿Qué es lo que me pasó acá? Acá me va a quedar, en definitiva, el menos 1 más 1 igual a 0. Es como que no tengo área, pero podemos observar que sí hay un área bajo la curva. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Ponemos valor absoluto. Exactamente. ¿Por qué? Porque el área que nosotros tenemos acá por debajo del eje X, ¿sí? Si nosotros lo calculamos, como dijimos, nos va a dar un número negativo. Pero sabemos que las áreas son siempre positivas, porque es una medida. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo acá, menos, del coseno de 2pi, o sea, vamos a tener acá. Esto va a ser, en realidad, lo positivo. O sea, si nosotros calculamos, vamos a ponerlo así nomás. Este es el valor absoluto que quiero calcular, que va a ser igual a 1. Y esto, bueno, también me va a dar 1, ¿sí? Y si yo sumo las áreas de estos dos, ay, no me está saliendo la palabra. Bueno, de estas dos porciones del plano, ¿sí? Si yo calculo esto, me va a dar 1. O sea, de 0 a pi, yo voy a tener que esto es igual a 1. Y de pi a 2pi me va a dar igual a 1 también, en valor absoluto. Entonces, si sumo estas dos áreas, ¿sí? Voy a tener igual a 2. Es decir, bueno, no lo vamos a ver para esta primera parte, para esta introducción de este trabajo práctico 8, pero cuando veamos en las clases siguientes los demás ejercicios del práctico 8, vamos a poder trabajar un poquito más con esto, con el tema de las áreas, y que por ahí va a ser necesario justamente dividir las áreas para poder calcularlas más fácilmente. En este caso, a mí lo que me convenía hacer para no tener este error, para que no me quede el 0, al yo saber que mi gráfico va a ser este, porque es una función conocida, esta integral yo la podía dividir en dos, o sea, descomponer y hacer de 0 a pi más de pi a 2pi.
que es una de las propiedades que están también acá en la filmina que les mandé, que va a ser esta, que está acá, la 5. Vemos que tenemos, bueno, acá viene de atrás para adelante según lo que escribí yo recién. Si tenemos la suma de la función, de la integral de a a b de la función f, ¿sí? Más la integral de b a c de la función f también, ¿sí? O sea, coinciden estas funciones f, pero este extremo superior, este límite superior de la primera integral con el límite inferior de la segunda integral, entonces eso va a ser igual a calcular la integral de a c de esa función f. Es decir, como dice acá, los intervalos pueden ser añadidos y sustraídos. O sea, dividir al área en dos porciones y calcular el área de este y calcular el área de este. Y luego sumarlo. Entonces, ¿qué hicimos acá? Lo que podríamos hacer acá para poder resolver esta integral es dividirlos en dos, de 0 a pi y de pi a 2pi, como lo hice acá, donde podemos ver que justamente el límite superior, perdón, de esta primera integral coincide con el límite inferior de la segunda. Entonces, si resolvemos estas dos integrales en definidas en estos intervalos, esto me va a dar igual a 1 y esto también me va a dar igual a 1. ¿Sí? Hablando en valor absoluto, ¿sí? Y esto entonces va a ser igual a 2 unidades de área. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. O sea, a lo que voy con esto también es que lo importante de entender que las áreas siempre son, bueno, es una medida, entonces van a ser positivas, ¿sí? Les va a quedar a veces resultados negativos de estas integrales, pero siempre pensando en el valor absoluto, les va a quedar un número positivo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Y más que nada, la importancia del valor absoluto va a ser cuando tengamos áreas por debajo del eje X, ¿sí? Eso lo podemos ver gráficamente. Si vemos la función anterior, como les decía, la X a la sexta, X a la sexta más 1, esta función es toda positiva, ¿no es cierto? Porque está sobre el eje X. Y estaba definida en el intervalo, ¿en qué intervalo? En el -2. En el -2. Y en este intervalo, entre el -2 y 2. O sea, lo que nosotros estamos calculando es el área que está bajo la curva verde, ¿sí? De este lado y de este lado. Y como esta función tiene como eje de simetría al eje Y, hasta podríamos dividirlo en dos áreas, calcular solamente el área de -2 a 0 o de 0 a 2 y multiplicarlo por 2 porque son las mismas, ¿sí? O sumarlo por el mismo número. Entonces vamos a tener también ese mismo resultado, que es básicamente lo que nos dio acá. ¿Se acuerdan que arriba, bueno, nos había dado esta suma? Eso va a ser justamente el área el área bajo la curva desde -2 hasta 0, el 142 sobre 7, y si lo sumamos dos veces, lo multiplicamos por 2, vamos a tener el área total, ¿sí? Aunque la semana que viene o la otra trabajaremos más con esto de ver en el plano qué son estas funciones, cómo son las áreas que estamos queriendo calcular, para poder hacer esta división que a veces es necesaria, o a veces nos facilita un poco más también
el tema de los cálculos, ¿sí? Bueno, a ver, hagamos otra más. ¿Sí? ¿Puede volver a explicar por qué le agregó valor absoluto? O sea, en vez de -1 le pasó a positivo. Porque, a ver, si ustedes calculan estas integrales, de 0 a pi seguro les va a dar 1. Pero de pi y a 2pi les va a dar -1. ¿Por qué les va a dar -1? Porque si vamos de nuevo a la función seno, si vamos a la función seno, ¿sí? Podemos ver que desde 0 a pi, el área que está por encima, el área, perdón, que está por debajo de la curva, ¿sí? Se encuentra por encima del eje X, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que desde el 0 a pi esta función es positiva. Todos los valores que tienen como imágenes son números positivos. ¿Qué pasa cuando los valores de X pasan a pi? Son mayores que pi hasta el 2pi. Vemos que todas sus imágenes van a ser negativas. ¿Sí? Es decir, el área que está bajo esta curva, que en realidad sería sobre esta curva, sería negativa. Nos va a dar negativo por estas imágenes. ¿Sí? Entonces, para no tener como esta área es igual a esta, ¿sí? Para no pensar que al sumar estas dos áreas, como tienen signo negativo, obviamente va a ser 0. Y eso es como que no tendríamos área. Y acá podemos ver que claramente tenemos área bajo la curva. Tenemos esta porción y esta otra porción. ¿Sí? Entonces, podemos hacer dos cosas. O calcular solamente el área de esta porción, ¿sí? O sea, calculando la integral de 0 a pi para esta función seno de x, ¿sí? Y multiplicarlo por 2 o sumarlo por 2 veces y obtenemos el área de 0 a 2pi. ¿Sí? O calcular el área de esta porción, calcular el área de esta otra porción, pero sabiendo de que esta porción nos va a dar un número negativo. Entonces, por eso necesitamos el valor absoluto acá para poder entender de que esto siempre va a ser positivo. Y ahí es donde nos va a dar que esto vale 2 unidades de área. ¿Qué pasa si hubiera tenido en lugar de 0 a 2pi, de 0 a 3pi? ¿Cuánto sería el área de esa integral? 3. 3, ¿no es cierto? Tengo 1 más 1 más 1. ¿Sí? Y si yo no lo haría sin el valor absoluto, acá me va a quedar -1. Entonces voy a tener 1 menos 1 más 1. ¿Y eso cuánto sería? 2. 2. 1 menos 1 más 1. Ah, perdón. 1. Me va a quedar 1, ¿no es cierto? Lo cual no va a ser cierto. Entonces, por eso es la importancia del valor absoluto en el caso de que el área se encuentre por debajo del eje X. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Se entiende, Gracias. chicos? Sí, profe. Bien. Acá en realidad no nos pide el gráfico de la función, pero generalmente cuando trabajamos con integrales definidas, lo que primero hacemos es representar las curvas para poder ver cuáles son las áreas a calcular. ¿Sí? Más que nada, veamos que áreas encerradas entre dos curvas, por ejemplo. Que eso lo vamos a ver en los ejercicios que están más adelante en este mismo práctico. ¿Cómo, profe? Que vamos a ver situaciones donde, por ejemplo, a ver más acá, el área de una región limitada por dos funciones. Esta función y esta otra función. Y el área comprendida entre estas dos funciones, ¿sí? Ya no va a ser como la que teníamos acá como ejemplo.
algo así siempre positivo, ¿no es cierto? O en los ejemplos que tenemos acá, como esta. ¿Sí? Ya puede suceder que tengamos áreas negativas, o sea, áreas por debajo del eje X. Entonces, ahí es donde vamos a tener que necesitar sí o sí el valor absoluto. Bueno, hagamos la siguiente. Hagamos esta. No hay ninguna con ningún método de integración. Qué bacana. Bueno, hagamos la C. Tenemos la integral, ya me olvidé cómo era, de 1 a e de x cuadrado más x más 1 sobre x. ¿Profe? ¿Sí? ¿Quién es él? Es el número B, Ah, pero sí, gracias. el número de Euler. Bueno, a ver, como que parece un poquito más larga que la función anterior, la función primera que vimos, pero nosotros podemos ver que arriba tenemos una polinómica, abajo tenemos una polinómica, sí, a pesar de que sea de grado 1. Podemos descomponer esa función, o sea, la x cuadrado sobre x, x sobre x. Exactamente, distribuir el denominador, ¿sí? Me va a quedar x cuadrado sobre x más x sobre x más 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, ahí podemos simplificar este cuadrado con esta x con esta x, bueno, en esta no podemos hacer nada. O sea, en definitiva me queda la integral de 1 a e de x más 1 sobre x. Esta va a ser mi función que yo voy a integrar, ¿sí? Y que también está separada por sumas, o sea, tenemos 3 términos, podríamos hacerlo por descomposición, ¿sí? Es decir, integrar cada término. ¿Cuál va a ser la integral de x? X al cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2. ¿Cuál va a ser la integral de 1? X más x. X. ¿Cuál va a ser la integral de 1 sobre x? Logaritmo natural de x. Entonces, esta es la función primitiva de esta función ¿Profe? x más 1 sobre x. Aplicamos Barrow, es decir, vamos a evaluar esta función en estos extremos. Primero lo hacemos en e, o sea, e al cuadrado sobre 2 más e más el logaritmo de e. Menos, ahora lo hacemos en x igual a 1. Es decir, 1 al cuadrado sobre 2 más 1 más el logaritmo de 1. Bien, con respecto a e, en principio no lo vamos a resolver, no podemos resolver nada, porque es, como sabemos, un número irracional, lo dejamos representado como tal. Es decir, esto nos va a quedar e cuadrado sobre 2 más e. Ahora, el logaritmo de e, ¿cuánto vale? ¿Qué pasaba con esto? ¿Cuánto es el logaritmo de e? Logaritmo natural. Era 1, ¿verdad? ¿Cuánto? Era 1, logaritmo natural. Exacto, me queda 1 porque estas funciones son inversas. Me va a quedar 1. Bueno, acá me queda 1 al cuadrado 1, 1 sobre 2, me va a quedar 1 medio, que con el signo menos me va a quedar menos 1 medio. Me queda menos 1 y menos el logaritmo de 1. ¿Cuánto es el logaritmo de 1? 0. Sí.
menos 0. Bueno, resuelvo a ver si puedo resolver algo. Por ejemplo, este 1 puedo cancelar con este. Y me va a quedar e cuadrado sobre 2 más e menos 1/2. Entonces, esta va a ser el resultado, ¿sí?, de esta integral. Que bueno, como les decía, este número e es un número real. Sabemos que tiene su valor, pero lo vamos a dejar expresado como el valor e, ¿sí? Así que no, sabemos que esta suma y esta resta nos va a dar un número real, que es básicamente una suma y resta de números reales. ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? Si derivamos esto, ¿nos va a dar la función primitiva? De la función original, perdón. Porque... Lo que pasa es que acá lo estamos evaluando en o sea, esta función, lo que nosotros tendríamos que integrar es esta. Derivar, perdón, es esta. Si vos derivás esta función, te debería quedar lo que tenés acá en el integrando. Esta es tu primitiva. Esto que nos quedó acá, es la primitiva valuada en estos dos valores, en el e y en el 1. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Gracias. De nada. Y bueno, esta función, por ejemplo, si la graficamos, x cuadrado más x más 1 sobre x. Bueno. Bueno, nos queda esto, ¿no es cierto? ¿En dónde estamos estudiando nosotros? ¿En qué intervalo? De 0 a pi. Perdón, de 0 a e. El e sabemos que es un número positivo. O sea, estaríamos del lado derecho. No importa si saben o no. Pero vamos a estar de este lado. De este lado podemos ver que nuestra función es positiva. ¿Sí? O sea que por lo tanto cuando calculemos la curva, vamos a tener un número positivo, ¿sí? Ya no va a haber problema con el valor absoluto acá, en este caso. A eso voy. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Bueno, hacemos uno más. Bueno, esta podemos hacer que por sustitución. A ver. Vamos a hacer eso. Tenemos la integral entre 3 y 6 de la raíz de x menos 2. ¿Sí? Lo que yo tengo en el integrando va a ser mi función u. ¿Y cuál va a ser su diferencial? ¿Uno? ¿Cuál va a ser la diferencial de x menos 2? Uno, ¿verdad, profe? Porque baja el exponente y queda uno. Y se resta la x. Oh, me estoy errando feo. ¿Cómo? Pero se pregunta si derivo la x, si sacamos la diferencial, queda uno, ¿no? Porque... Si yo derivo esta función, me va a quedar 1. Entonces, como estoy calculando la diferencial respecto a x, esto va a ser igual al diferencial de x. Si acá me faltó el diferencial de x en la integral, ¿no es cierto? Bien. Entonces, reemplazando, sustituyendo, me va a quedar la integral entre 3 y 6 de la raíz de u, porque u ahora es x menos 2,
Y en lugar del diferencial de x, el diferencial de u. Esta integral sí ya es inmediata, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Queda u a la 2/3. Sobre... ¿Profe? ¿Está ahí? ¿Cuál es la integral de la raíz de u? U a la 2/3. ¿Cómo? No, en medio, creo que era. U a la 3 medios, muy bien. Sobre 3 medios. 3 medios. Bien. Esto que yo tengo acá va a ser la primitiva de esta función. ¿Sí? Pero yo tengo que esta es una integral definida en el intervalo 3, 6. O sea que acá tengo que aplicar Barrow, ¿sí? Para estos extremos. Pero a ver, esto lo habíamos hecho para u, pero u es igual a x menos 2. Entonces, antes de aplicar Barrow, porque estos valores 3 y 6 son valores que toma x. Y acá, en principio, no tendríamos x, tendríamos u. Entonces, antes de aplicar Barrow, tenemos que volver a la variable original. O sea, volver a reemplazar u. Por lo tanto, esto va a ser igual a x menos 2 a la 3 medios sobre 3 medios. Y acá sí aplicamos Barrow. Vamos a calcular la imagen de esta función primitiva en el 6 menos la imagen de esta función en el 3. Y como, bueno, acá en el denominador tenemos una fracción, esto es lo mismo que escribir 2/3 por x menos 2 a la 3 medios. ¿Sí? Bien, ahora sí calculamos las imágenes. Primero en el 6 vamos a tener 2/3 por 6 menos 2 a la 3 medios. Esto va a ser la imagen de x igual a 6. Menos, calculamos ahora la imagen cuando x es igual a 3. O sea, 2/3 por 3 menos 2 a la 3 medios. Bien, ¿cuánto me va a quedar esto? Acá tengo 2/3 por 6 menos 2 va a ser 4. Y voy a tener 4 al cubo, o sea, la raíz cuadrada de 4 al cubo. ¿Cuánto es 4 al cubo? 64. 64. O sea, tengo la raíz de 64. Bien. Y acá de este lado tengo 3 menos 2, 1. Me va a quedar 1 a la 3 medios. No importa qué exponente tenga acá. Como tengo en la base el 1, 1 elevado a cualquier valor me va a dar 1. O sea que acá tengo 2/3 por 1 que va a ser igual a 2/3. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la raíz cuadrada de 64? 8. 8. O sea, tengo 2/3 por 8 menos tercios. ¿Sí? ¿Y cuánto me va a dar esto? 16 menos 2, 14/3, ¿no es cierto? 14/3, sí. Muy bien. Entonces, el área bajo esta curva es 14/3. Y a ver, veamos cuál es la imagen de esta, cuál es la gráfica de esta función. Sabemos que si tomamos la raíz positiva, tenemos por encima del eje X, así que sería esta. Y está entre, bueno, no le cambié acá el eje, a ver. No, sin nada. Ahí está. Bien.
Tomamos ¿entre qué valores? Entre 3 y 6. O sea que cuando x es igual a 3 tenemos esta recta y cuando x es igual a 6 tenemos esta otra recta vertical. O sea, el área que estamos calculando es la que está acá, entre el 3 y el 6 y bajo la curva es azul. O sea, podemos ver que el área es positiva. O sea que este valor, 14 tercios, es justamente el área que tenemos acá. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. ¿Quieren hacer esta última? Yo sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Esta es la E. Tenemos la integral entre 0 y 3 de 2 menos x. ¿Sí? Esa es mi función. Esa es mi integral. Bien. Quería saber si tenemos en la tabla el valor absoluto. No. Bueno. Había tomado como 2 más X, ¿no? ¿Verdad, profe? ¿Cómo? Había tomado como 2 más X. Más 2 más X. ¿De valor absoluto? No, porque tenemos el 2 menos x. O sea, no podemos cambiar el signo de lo que tenemos adentro. Lo que sí, vamos a ver primero cómo es la gráfica de esta función. Bueno, ya sabemos que por el valor absoluto, esa función que tenemos ahí en el integrando va a ser positiva, ¿no es cierto? Eso. Bien. A ver, ¿cómo era esto? 2 menos x. Bueno. Esta es mi función, entonces. Sí, la 2 menos x, la que está en el integrando. Y nos pide que está limitada, es el área entre x igual a 0 y x igual a 3. ¿Sí? O sea que acá podemos ver que tenemos dos porciones. O sea, sabemos que la gráfica de las funciones de valor absoluto tienen esta forma, ¿cierto? Son dos rectas. Como esta está desplazada porque tenemos el 2 menos x, ¿sí? O sea, está desplazada a la derecha 2 unidades. Tenemos nuestro vértice, ¿no es cierto? Nuestra intersección entre estas dos rectas acá en este valor 2, 0, ¿sí? Y el área está comprendida entonces entre el 0 y el 3. Tenemos esta porción y esta otra porción. A ver, si nosotros hacemos la representación gráfica de esto, podemos observar que nos quedan dos triángulos. A ver, que acerco un poquito más. Tenemos dos triángulos, ¿no es cierto? Tenemos un triángulo cuya base mide 2 unidades y altura mide 2 unidades. O sea, también tenemos esa información. Y este otro triángulo que tiene de base 1 unidad y de altura otra unidad. O sea, como nosotros estamos queriendo calcular áreas, podríamos calcular el área de esta función simplemente calculando el área de esos triángulos. ¿Sí? O podría ser una forma de verificar. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Vamos hasta acá. O sea, yo tengo... si está el 2 acá y el 2 acá,
Está acá el 3. Tengo este triangulito. Y si por acá está el 1, tengo este otro triangulito, ¿sí? Quiero calcular el área de esta y esta área, y sumarlas, por supuesto. Entonces, si yo a esta le llamo área 1 y a esta área 2, calcular el área 1 sería calcular el área de ese triángulo. ¿Cómo era el área de un triángulo? ¿Cómo lo calculábamos? A por B dividido 2. ¿Cómo? A por B dividido 2. ¿Verdad? ¿Cómo? No entiendo. A por B dividido 2 por B. No. A por B dividido 2. A por B dividido 2. O sea, base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Bien. ¿Quién va a ser la base? Habíamos dicho que era igual a 2. ¿Quién va a ser la altura? Va a ser 2 también. Dividido 2. 2 por 2, 4. Dividido 2. Esto va a ser 2. ¿Sí? Y si la calculo del otro triangulito, tengo también la misma fórmula, porque también es un triángulo. La base va a ser, en este caso, 1, porque de 2 a 3 tenemos una unidad de diferencia, y la altura va a ser también 1, dividido 2. Entonces tengo 1 por 1, 1, sobre 2 me va a quedar 1 medio. Entonces, bueno, calculo el área total, que va a ser igual a la suma de estas dos áreas, de estos dos triángulos, es decir, de 2 más 1 medio. Esto va a ser igual a ¿qué? 5 A medios. 5 medios, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta acá, Sí, profe. chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, esto es lo que nos va a dar el área bajo esta curva, si lo hacemos calculando el área de estos triángulos, porque es lo que sabemos que nos queda en la representación gráfica, ¿sí? Pero a ver, ¿cómo lo hacemos? Por integrales, Profe, ¿sí? antes que empiece a resolver, ¿no quiere volver volver a mandarle llamada? Ah, ya está por cortarse. Sí. Bueno, dale. Mando otro link para terminar este ejercicio, ¿sí?